Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Elizabeth Diana Soria Texi y el día de hoy voy a exponer acerca del texto dramático que he escogido para mi investigación. Voy a empezar por el autor. El nombre del autor es Luis Alberto León Bacigalupo. Él nació en el año de 1977. En la actualidad tiene 43 años. Él de profesión es pintor. Estudió en la Escuela de Artes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él se dice a sí mismo aprendiz de dramaturgo, pero vamos a la primera vez que tuvo relación con el teatro y fue con la obra Bicho, para lo cual su amigo Juan Carlos Fischer lo llama para que trabaje en la escenografía de esta obra. Él en el año 2013 gana el Festival de Sala de Parto con la obra La Cautiva. Y una de las cosas que él menciona en entrevistas y en foros que se realiza a partir de la obra La Cautiva, porque luego fue puesta en escena en el Teatro La Plaza, es que mientras haya inequidad, esto va a seguir supurando, esto va a seguir siendo posible y puede manifestarse nuevamente con respecto a estos hechos de terror que ocurrieron en este pasado inmediato de nuestro país. Y también dice que vivir es un acto de conciencia en el que uno tiene que elegir qué es lo más conducente. Él resalta muchísimo el que nosotros como país, como nación, somos multiidentidad. Quiere decir que estamos conformados por diferentes identidades, tenemos la raza afroperuana, tenemos a los indígenas, a los nativos, entonces todos ellos somos el Perú, no solamente es Lima. Es por eso que en muchas de las obras posteriormente que vamos a conocer también de él, habla muchísimo acerca de estos temas. La obra se sitúa en el año de 1984. En 1980 se elige al nuevo presidente, que en este caso sería Belaúnde Terry, pero en ese mismo año, en las elecciones, justamente para elegir a nuestro nuevo presidente, Sendero Luminoso realiza su primer atentado, que lo hace a un local electoral en Chuschi, Ayacucho. Es ahí donde inician estos 20 largos años de terror. Para 1982, exactamente el 30 de diciembre de 1982, se implanta el estado de emergencia en 7 provincias, dándole de esta forma el gobierno un ultimátum a Sendero Luminoso, pero esto no es suficiente. El nombre del texto dramático es La Cautiva, justamente la obra con el cual Luis Alberto León gana el festival Sala de Parto. Pero vamos a un poquito indagar en este nombre que es Cautiva. Cautiva, según el diccionario de la Real Academia, significa prisionera de guerra. Con esto doy pase ahora al argumento. Se trata de una niña de 14 años que es asesinada junto a sus dos padres. Ella despierta en la mesa de una morgue y empieza a contarle lo sucedido, lo que le había pasado al auxiliar forense que está ahí para limpiarla y dejarla lista para que luego se cometa un acto de necrofilia con ella, como recompensa a la labor que estaban haciendo sus verdugos, que son el capitán y toda una tropa. Tras enterarse de este hecho, Josefina, el técnico siente muchísima compasión y trata de ayudarla, para lo cual hace que esta realidad se convierta en su fiesta de 15 años. Ahora vamos a hablar de la estructura del texto. Es de estructura aristotélica, quiere decir que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Tiene un solo acto. Dentro de la obra nosotros vemos diálogos y también unos pequeños monólogos. Hay 6 escenas, estamos contando por la entrada y salida de un personaje. Son 8 personajes los que interfieren en esta obra dramática. Está el médico, el auxiliar que se llama Mauro, está la cautiva, que es Josefina, está también el capitán,
el cabito, el senderista, las voces y el locutor de radio. Se realiza en el año de 1984 en una morgue de un Perú imaginario. Tipo de sociedad que se cuestiona en el texto. Bueno, en el texto se va a cuestionar a estos dos grupos armados que se están enfrentando, tanto a los senderistas que tienen ideologías políticas muy particulares y también a los militares que fuera de tal vez defender a los peruanos que son víctimas de los senderistas, también tuvieron hechos bastante lamentables y actuaron de forma no correcta. Lo otro también que se cuestiona es a este grupo que no estaba relacionado directamente, pero que tampoco hicieron nada, o sea, actuaron con total indiferencia frente a estos hechos que ocurrían no en otros países, sino en el propio país, en nuestro país, y prácticamente estos lugares marginados, pobres, estaban muy cerca a la ciudad capital de Lima. Temas y subtemas que nosotros identificamos en la obra La cautiva. Como tema principal tenemos el conflicto armado, esta guerra interna que sucede en nuestro país. Vemos que desde el locutor, iniciando nada más la obra, ya nos sitúa en este lugar, inclusive menciona muchos hechos que son reales, que habían pasado por esas épocas y nos sitúa exactamente en el 20 de abril de 1984. Luego, el médico, cuando habla con el auxiliar y se refiere a la niña, también habla de senderistas, habla de militares, habla de esta guerra armada, o sea, hace referencia a esta guerra armada. Luego, la niña, al contarle lo que le había pasado al auxiliar, también sitúa este momento histórico de nuestro país. El auxiliar, al ver el cadáver de la niña antes de que ella despierte, también habla acerca de esta guerra armada. Dice que él es muy cobarde y que no es capaz de salir a la plaza con una bandera roja para que de una vez terminen con él. Y así los diferentes personajes que nosotros vamos viendo a lo largo de la obra hacen referencia siempre en el conflicto armado. Y bueno, tenemos como tema principal el conflicto armado, que es de lo que se trata la obra, pero como subtemas nosotros tenemos la indiferencia, la exclusión, el clasismo, el abuso de poder, la discriminación, la violencia sexual, la deshumanización. Y mi pregunta es si ante la indiferencia nosotros hemos hecho algo, porque recordemos que en un inicio, antes de que ocurriera todo esto, antes de que se desatara estos 20 años de terror, hubo eso también. Hubo muchísima indiferencia para nuestros pueblos amazónicos, nuestros pueblos de la sierra de nuestro país, estos lugares tan vulnerables, tan pobres, que ahora en pleno 2020 también están sufriendo a causa de esta pandemia. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con estas personas desaparecidas que se dicen que son más de 15.000 desaparecidos? ¿Se está haciendo algo o seguimos siendo indiferentes ante eso? Ya que Josefina es el cadáver de una niña de 14 años que ha sido asesinada sin ella siquiera tener un proceso judicial y ni siquiera eso, porque era una criatura que ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, porque en muchos textos repite, solamente repite y dice yo no sé por qué tengo que repetir eso y no entiende el por qué tiene que repetir lo que su mamá dice o por qué no tiene que decir ciertas cosas que su papá no quiere que diga. Entonces son estas personas que están en el medio de este conflicto, que también fallecieron, son personas inocentes. ¿Y qué es lo que ha pasado con sus cuerpos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Están pagando estas personas que perpetuaron estos hechos? Entonces la indiferencia todavía continúa a pesar de que ya estamos en pleno 2020 y no olvidar que este no es un pasado lejano, es un pasado inmediato. No han pasado ni siquiera 25 años de este hecho y la nueva generación también tiene que ser consciente y no puede ser indiferente frente a estos hechos que todavía no están resueltos. Y como dice nuestro autor Luis Alberto León, que mientras haya inequidad, desigualdad entre
nosotros los pobladores peruanos, siempre esto va a estar suturando. Y esto no va a cerrar, esta herida no va a cerrar del todo porque no hay justicia, no va a cerrar porque todavía se siente esa indiferencia, se siente todavía el centralismo bastante fuerte. Estas personas, muchas de ellas tienen que migrar hacia las ciudades para poder conseguir una mejor educación, una mejor economía, y no pueden desarrollarse en sus mismos lugares porque aún estos pueblos están olvidados. Todavía hay muchísima indiferencia en nuestro país y es justamente este tema que me gustaría tocar, el tema de la indiferencia frente a estos desaparecidos.